buenas y bendiciones a todos. En este momento venimos con la explicación de la actividad 5 y 6 correspondiente al tercer cuadernillo de cuarto a sexto de primaria. No olvide que en este momento usted se debe de preparar los materiales, todo lo necesario para que realice los apuntes correspondientes a la clase. Sin más, pues continuamos. Estamos aquí, actividad 5, conocer más sobre un oficio, día número 3. En esta actividad es para conocer qué es un reportaje. Preparas y realizas una entrevista a alguien que se dedique a un oficio de la construcción. La información que obtenga te puede ser de gran utilidad para la actividad de cierre de la semana. Veamos qué tiene la tarea número 1. Una entrevista para escribir un reportaje. Los oficios son muy necesarios para tu comunidad y los trabajadores o trabajadoras pueden darnos información interesante. Ahora vas a convertirte en un periodista y escribirás un reportaje. Por lo que podemos decir que aquí se nos especifica qué es lo que debemos de realizar. Usted debe de realizar una entrevista y por ende sería bueno que usted se asesore, investigue qué es una entrevista, pregunte a su socio de aprendizaje, pero aparte aquí se nos brinda una pequeña información relacionada con lo que es el reportaje, una definición. Vamos a citarla. Un reportaje es un trabajo periodístico para informar sobre algún tema de interés. La persona que lo realiza se llama reportero o reportera. Para empezar, hay que buscar información e investigar sobre un tema o un personaje. La noticia se arma ordenando la información. Puede incluir un informe, entrevista, gráficos y gráficos con informaciones. Esos son los elementos que pueden complementar lo que es un reportaje. Entonces, tomando esto en consideración, veamos ahora más abajo aquí, preparar un reportaje. Para entrevistar a una persona que trabaje o haya trabajado en la construcción, pregunta a tus familiares si conocen a alguien a quien puedan entrevistar. Puede ser alguien que trabaje en el diseño de casa, en la construcción, en la reparación de partes de la casa o que sepa cómo hacer cortinados, tapizar sillas o sillones o arreglar muebles. O sea, puede ser cualquiera de esas personas que se nos especifica aquí a la que usted pueda realizarle esa entrevista. Entonces usted debe de preparar una serie de preguntas que usted vaya a realizar en ese reportaje. Entonces aquí se nos da información de qué es un reportaje y a quién usted tiene que realizar ese reportaje. Avanzamos ahora a la tarea número 2. En la que dice, cada entrevista tiene su preparación. En actividades anteriores, entrevistaste a una persona adulta que te contestó sobre su infancia y a otra que te contó sobre una comida navideña. Esta entrevista será para reunir información sobre un oficio y luego escribir tu reportaje como una noticia. Debes preparar las preguntas que quieres hacer. Piensa y escríbela en una hoja. Puedes tomar estas ideas como referencia. ¿Cómo es un oficio? ¿Cuáles herramientas se necesitan? La forma en que aprendió el oficio, las cosas que le gustan de su oficio, las cosas que no le gustan de su oficio, el esfuerzo físico que requiere el oficio. Esos son algunos conceptos, frases que usted puede tomar como referencia para
formular las preguntas que usted va a utilizar. Entonces, a partir de esto, usted tiene que formular las preguntas para la entrevista, para preparar lo que es la entrevista. Avancemos ahora a la tarea número 3. Revisa las preguntas que escribiste en tu hoja. O sea, usted, con relación a la tarea número 3, usted va a revisar los signos de puntuación, los signos de puntuación, los signos de interrogación, la grafía, todo lo relacionado con la grafía, con la escritura de esas preguntas, porque un solo signo de puntuación le puede dar un tono diferente a la pregunta que usted está realizando. Entonces, la tarea número 3 se refiere a eso, pero vamos a leerla. Léelas en voz alta. Puede ser una buena manera de comprobar si se entiende bien. Verifica si usaste los signos de pregunta, son los signos de interrogación. Copia las preguntas que revisaste en tu cuaderno. O sea, ya usted sabe, copiar las preguntas en tu cuaderno y revisar los signos de puntuación, los puntos, todo. Entonces avancemos ahora a la tarea número 4. Lleva a cabo tu entrevista. Recuerda, saludar con cortesía y agradecer al final. Toma nota de las preguntas en una hoja. Puedes hacer preguntas adicionales si necesitas más información o surge un tema interesante durante la entrevista. Si puedes grabarla en audio o video, pide permiso antes de hacerlo. Eso sería bueno tomarlo en consideración, grabar la entrevista, porque así usted puede ver el video o escuchar el audio para así tomar los apuntes, ya que a medida que uno va realizando la entrevista, tomar los apuntes se hace un poquito complicado y sería bueno grabarlo porque así usted puede escuchar el audio cuantas veces usted quiera. Entonces avanzamos a la actividad número 6, la cual se titula Lo que conocí del oficio a través de la entrevista. En esta actividad es para escribir lo que conociste del oficio. Para ello vas a escribir un reportaje, que es un tipo de noticia que se escribe en los periódicos, revistas y otros medios de comunicación impreso. La tarea número 1 específicamente dice las partes de un reportaje. Nos especifica cuáles son esos puntos que no pueden faltar en lo que es la estructura de un reportaje. Muchas de las noticias escritas en los periódicos son reportajes. A través de la entrevista has recogido mucha información sobre un oficio de la construcción. Para escribir bien tu reportaje debes de seguir el orden propio de la noticia en general. Nos da aquí lo que son las partes de reportaje. ¿Cuál es el primer punto que debe de tener un reportaje? El título, una breve descripción. Luego que ya usted tiene lo que es una breve descripción, el desarrollo del asunto central, todo lo que se trató, las preguntas, las frases, todo eso. Una frase de cierre y alguna imagen o fotografía sobre el tema o personaje. O sea, sería bueno que usted coloque una imagen sobre ese tipo de oficio de reportaje. Entonces, ya usted sabe, estas son las partes que debe de tener lo que es un reportaje. Avanzamos, tenemos aquí, luego que chequeamos las partes, aquí nos da una pequeña orientación y un ejemplo de esas partes. Citamos aquí: ensaya el texto de tu reportaje en varias hojas. Escribe el nombre de quien has entrevistado, a quien se dedica, cómo es su trabajo, cómo aprendió a hacerlo y qué cosas son interesantes de su oficio. El siguiente cuadro te da orientaciones y ejemplos para cada parte del reportaje.
aquí se nos da unas orientaciones muy importantes para que usted pueda estructurar lo que es ese reportaje. Luego que ya usted tiene las informaciones de la entrevista que usted realizó a ese personaje. Entonces, veamos el título. Debe ser breve, anticipar el tema y despertar el interés. Los secretos de un electricista. Ese sería un ejemplo, los secretos. Eso llama la atención porque secreto es algo que está oculto. Introducción. Se cuenta brevemente de qué se trata el texto. Se menciona al entrevistado y para qué lo consultamos. O sea, dar a entender para qué usted lo está entrevistando. Un ejemplo sería: conversamos con Rafael, un experto en electricidad, y conocimos muchas cosas sobre su oficio. Ese sería un ejemplo que usted puede tomar como modelo, un ejemplo para realizar el suyo. Entonces vamos a ver lo que es el cuerpo o el desarrollo. Se presenta la información obtenida en la entrevista. Es la parte más larga. O sea, el cuerpo de desarrollo es donde usted brinda las informaciones, esas preguntas, esas respuestas que usted trabajó en la entrevista. Veamos un ejemplo. Rafael aprendió su oficio ¿en dónde? Lo que más le gusta de su trabajo es, ¿qué le gusta? A Rafael le pasó una cosa increíble en su trabajo. O sea, usted puede completar esto, por esto tiene aquí punto suspensivo, donde usted debe de completarlo para así tener un modelo. Entonces, ya que vimos este ejemplo, vamos a ver el cierre o conclusión. En una o dos frases se reflexiona sobre la entrevista y el tema. O sea, el cierre es un momento para usted dar una reflexión sobre el tema, algo importante sobre el tema. Un ejemplo, aquí tenemos: esta entrevista reveló muchos secretos de los electricistas y ahora sabemos que... Usted puede completar esto con los secretos que reveló la entrevista. Entonces, firma, fecha y lugar. Indique el nombre del reportero o la reportera, la fecha en que se escribió el texto y el lugar. Un ejemplo sería: Ramona Martínez, esa es la entrevistadora. 20 de enero del 2021, esa es la fecha. Santo Domingo, ese es el lugar. República Dominicana, el país. Entonces ya usted sabe, aquí usted tiene ejemplo y las orientaciones a tomar para realizar una buena entrevista. Entonces, vayamos ahora a la tarea número 2. Escritura final del reportaje. Lee en voz alta para ti lo que escribiste y haz los ajustes que sean necesarios. También lo que puedes leer a alguien de tu familia y escuchar sus ideas. Revisa la redacción, ortografía, puntuación, separación de las palabras del borrador. Haz un dibujo o selecciona una imagen para el reportaje. Puede ser de la persona o del oficio. Escribe en tu cuaderno el texto completo del reportaje y pega la imagen. Inventa el nombre del periódico que publicará el reportaje. Entonces, aquí al final se nos orienta qué usted debe de hacer. Entonces ya usted sabe, usted tiene que pasar a su cuaderno, luego que usted revise lo que es la ortografía, la grafía, los signos de puntuación, todo eso. Debe de colocar, debe de inventarse un periódico el cual va a publicar ese reportaje. No olvide también pegar una imagen, sea de la persona a quien usted entrevistó o sea del oficio del cual usted está realizando ese reportaje. Por lo cual, de esta forma hemos completado la tarea número 2. Nos vemos en un próximo video. No sin antes decirle que se suscriba al canal, que le dé like, lo comparta con aquellas personas que necesitan dichas orientaciones. Y nos vemos en un próximo video.
Se me cuidan y bendiciones.